Nosotros del centro también. Deberíamos ver aquí. Un cambio de varias ¿te sirvió? No. Diferente. Diferente, pero es igual. Practiqué desde ahí. Solo que me faltó una. ¿Y cuánto diferente? Y ya. Mira, pues que vamos a empezar. Ok, buenos días. Vamos a continuar. La clase pasada habíamos estado viendo dinámica de fluidos. Habíamos estado viendo dinámica de fluidos, la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli, y habíamos estado haciendo un taller de ejemplos de dinámica de fluidos. Habíamos llegado incluso hasta acá, ¿cierto? Sí. Bien. Vamos a repasar primero qué decían las dos ecuaciones de dinámica de fluidos. Eran dos ecuaciones que teníamos que tener en cuenta. ¿Recuerdan cuáles eran las ecuaciones? De Bernoulli. Sí. Continuidad y Bernoulli. Ecuación de continuidad, en general, se ponía como sumatoria de todos los caudales con su signo igual a 0, ¿no? Si tienes una tubería donde entra y puede salir, puede haber cualquier cantidad de entradas y salidas, ¿no? Si sales negativo, si entras positivo. Entres positivo, si sales negativo. Y luego está la ecuación de Bernoulli, que te decía que, bueno, presión en un punto más un medio de la densidad. Esto parece energía cinética, solo que en vez de masa es densidad más ρ, g, y. Es una constante, quiere decir que tú puedes agarrar una línea de flujo si estás en la misma línea, agarras un punto A y un punto B, y puedes tener entonces la rapidez en esos puntos, la altura en esos puntos, y es igual al otro lado también. Por ejemplo, en el punto B. Exacto. Habíamos visto la clase pasada. En particular quería hablar de la ecuación de continuidad. Caso especial, hay un caso especial. Cuando tú tienes una sola entrada y una sola salida. Eso puede ocurrir, por ejemplo, en mangueras. Una entrada y una sola salida, ¿no? En ese caso, la ecuación de continuidad es caudal 1 entrando menos caudal 2 porque está saliendo igual a 0, o sea que... Y recuerda que caudal es área por rapidez. Área 1 y aquí hay un área 2, puede ser distintas las áreas.
es igual entonces al área 2, por la rapidez 2, ¿no? Ese es el caso especial, cuando tienes una sola entrada y una sola salida. Si ves en varias entradas, si ves en varias salidas, tienes que usar la sumatoria igual a 0, ¿ya? Este caso que lo vas a ver como caso particular en el libro de texto, solamente cuando hay una entrada y una sola salida, ¿ya? Y creo que es lo que vamos a usar en el ejercicio que nos faltaba hacer un ejercicio, el ejercicio 3. ¿Sí? ¿Hacía una pregunta o duda? ¿Dudas, preguntas? Sí. Bien. Vamos a usar esas ecuaciones para el siguiente ejercicio que nos falta, el ejemplo 13. Construcción de una arteria, para que vean cómo estas ecuaciones sirven para predecir con los datos que tenemos aquí en biomedicina, la aplicación de la biomedicina, la biofísica, podemos decir también, algo con biología, cómo se construye una arteria. Un técnico en medicina está tratando de determinar qué porcentaje de la arteria del paciente está bloqueada. Está bloqueada por una placa. Una placa es una formación de tejido de grasa, no, tejido de grasa básicamente, ¿no? Para ello mide la presión sanguínea justo antes de la región de bloqueo. Vamos a dibujar cómo está la arteria. O sea, una arteria normal sigue así su ancho, esa es la arteria. Pero se va a llenar de grasa, esa placa. Está la placa. Que obviamente obstruye el paso de la sangre. Y lo que dice es, el técnico en medicina mide la presión sanguínea justo antes de la región de bloqueo. Vamos a poner entonces aquí. Y además se sabe que la sangre fluye a través de la arteria. Bueno, antes de la región de bloqueo está a 1,20 kilopascales. Vamos a poner PA, es 1,20, no, 10 a la 4 pascales. Mientras que en la región de bloqueo, este es el A, el A, y este es en la región de bloqueo. La presión en la región de bloqueo es de solamente 1,15 por 10 a la 4 pascales. O sea, había una reducción de presión. Además, se sabe que la sangre fluye a través de la arteria normal justo antes del punto de bloqueo, o sea, en A. Se desplaza 30 centímetros por segundo. Rapidez en A es 30 centímetros por segundo. Centímetros 10 a la menos 2. ¿Qué porcentaje de la superficie de sección transversal de la arteria del paciente está bloqueada por la placa? Se pide vamos a poner digamos, el AB y este es el área A. Tenemos dos áreas, ¿no? ¿Cómo calculo eso? A ver. Se pide ¿será cierto que nos piden AB entre A por 100%? O sea, me piden porcentaje, o sea, el área de flujo, este es el área libre, dividido entre, mira, porcentaje de la superficie de transversal de la arteria, que está bloqueada por la placa. O sea, el área A es el área total de la arteria. ¿Sí? El área normal que tendría de manera total la arteria es AA. Si yo divido el área libre por donde está fluyendo en la región de bloqueo, AB entre AA,
¿Eso será lo que nos piden o no? Porque me piden porcentaje. Porcentaje es lo que nos piden entre el total. ¿Pero será cierto esto? A ver, ¿o falta algo? O sea, si lo multiplico por 100%, ¿será? Esto solamente sería el porcentaje libre. ¿Qué nos piden? La parte que está bloqueada. Si tengo una forma de calcular el porcentaje libre, que es con el área B, ¿cómo saco el bloqueado, que es el resto? 100% menos esto, ¿no? Digamos que saco el porcentaje libre, que es el área B entre el área A. Eso es solamente la parte libre. Le resto de 100% y sería la parte bloqueada. Tenemos que hallar esa relación primero de área B entre área A. Área B entre área A. A ver, veamos. Entonces, ¿cómo comenzamos? A ver, tenemos las dos ecuaciones. Ecuación de continuidad. Como tenemos el caso de una entrada y una salida, ¿no? Es simplemente poner área de A por rapidez de A es igual a área de B por rapidez de B. No estamos en el caso particular que le mencioné. Una entrada, el caudal de entrada debe ser igual al caudal de salida. Caudal de entrada es igual al caudal de salida. Ya, nosotros tenemos de dato la rapidez de A, mira. Si tan solo tuviese la rapidez de B, podría hacer la división de área de B entre área de A y sacar la respuesta, ¿no? Pero no lo tengo, así que voy a recurrir a otra ecuación. ¿Cuál es la otra ecuación? De Bernoulli. Entonces, obviamente lo voy a utilizar en la línea de flujo que pasa por A y B. Entonces, yo he dibujado esta arteria de manera horizontal. Pero si hubiese dibujado la arteria inclinada, vertical, alguien podría objetar diciendo que están a distinta altura. Sí, pero como este tipo de problemas no me dicen si está horizontal, vertical, no hay forma de sacar altura, es porque debe sospechar que no importa la diferencia de altura. O sea, yo me refiero, ¿qué pasa si lo dibujo en vertical? Estarían a diferente altura, me dirían, ¿no? Generalmente, si no te dicen nada de las alturas, es porque debes sospechar que no importa. Una forma de pensarlo es que, bueno, están tan cerca que no hay diferencia de altura. Podrías voltearlo de repente hacia la arteria, pero algo tan cerca, no hay mucha diferencia de altura igual, ¿no? Entonces vamos a tomar que son la misma altura. Y de A es igual a Y de B. Eso implica, a ver acá, presión en A más un medio de densidad de la sangre por la rapidez en A al cuadrado más rho GA es igual a presión en B más un medio de densidad de la sangre por la rapidez en B donde está bloqueado, más densidad de la sangre por G por altura en B, y esto todo se cancela. ¿Qué cosa tenemos acá? Presión en A y presión en B son datos, ahí está.
Eh, me da la gravedad específica de la sangre. Hay que recordar qué cosa es gravedad específica. Eso lo vimos en clase también, en un ejemplo. SG, que viene del inglés gravity. ¿Qué cosa es gravedad específica? Densidad del líquido entre densidad del agua. Y de ahí puedes sacar la densidad del líquido. En este caso es de la sangre. Es la gravedad específica SG multiplicada por densidad del agua. Entonces, la densidad de líquido en este caso sería la densidad de la sangre. Es 1,06 por lo que dice ahí. La gravedad específica, recuerda, es 1,06 según este dato. Por la densidad del agua. ¿Cuánto es la densidad del agua? 1 por 10 al cubo. No te olvides el 10 al cubo. ¿Eh? Entonces, eso sí lo tenemos de dato. 1,6 por 10 al cubo, te sale por 1, ese 1 se va, me queda 1,6 nada más. 1,06. Entonces, esta sería la densidad de la sangre. 1,06 por 10 al cubo. Kilogramos, metro cúbico. Ya. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer? Tenemos la presión, tenemos la densidad ρ, tenemos la rapidez A, esto ya se canceló, porque está en la misma altura. ¿Podemos o no podemos hallar la rapidez en B? A ver, quisiera que hayan la rapidez en B. De la ecuación de Bernoulli. Se puede despejar la rapidez en B, que está a la derecha. Va a salir con raíz cuadrada. Algo así. La cantidad de líquido y que la densidad de agua. Recuerda, la gravedad específica es densidad del líquido, en este caso el líquido es de la sangre, entre la densidad del agua. Entonces ahí se despeja la densidad de la sangre. Así es que vamos a sacar la densidad más o menos. Sí, siempre la densidad de un líquido es SG, la densidad, la gravedad específica por la densidad del agua. Siempre. Sale despejado, ¿no? Es el 1,06 la densidad específica, dice acá. Entonces, con eso ya pueden sacar la rapidez en el punto B. De la ecuación de Bernoulli. Saquen por favor la rapidez en el punto B. La densidad total o No, digo la rapidez. La rapidez. la rapidez. Abajo, las tías, pascos, arriba. Les quería mostrar siempre para existencia. Todo bien, Tengo 20. Mira, yo ya tengo 16. O sea, igual, así desanima a la gente a venir. Sí, pero no les afecta. Este semestre no va a afectar el nada. No, no va a refrescar. En el récord académico me refiero. Sí, pues es algo que. Sí, pero no. Por eso. O sea, siempre dicen que ya pues, no afecta el examen, pero el récord académico sí llega al final. Bien, despejando la rapidez en vez de cuánto sale.
Pasamos la presión en B a la izquierda. Sería presión en A menos presión en B. La presión de A menos presión de B, esto lo paso a la izquierda. Más un medio de densidad por rapidez en A al cuadrado es igual a un medio de densidad por rapidez en B al cuadrado, ¿no? Ya. Este 2 pasa a multiplicar a todos. 2 por diferencia de presiones. Más densidad de la sangre por rapidez en A al cuadrado es igual a ρ por rapidez en B al cuadrado. Ese 2 ya lo pasé a multiplicar acá. Y ese 2 multiplica acá y se cancela. Le sacas, le divides entre ρ, se cancela y sacas raíz cuadrada, ¿no? 2 por la diferencia de presiones entre ρ más rapidez en A al cuadrado. Ya está. Esa es la rapidez en B. Ahora, esa rapidez en B la puedes poner aquí. Y ya tienes para dividir A de B entre A de A. Si lo ponemos en la ecuación de continuidad, ¿qué va a pasar? Yo puedo sacar el área de B entre el área de A. Área de B entre área de A sería rapidez en A entre rapidez de B, ¿no? Sería rapidez de A entre toda esta raíz. ¿Cuánto sale esa fracción? Habría que calcular esa fracción nada más. Lo que he hecho es despejar el área de B entre el área de A. Este B te paso a dividir el área de A y te queda esto aquí, ¿no? ¿Cuánto sale entonces esa fracción? Y con eso ya casi tienes la respuesta. Reemplace los datos, por favor. Un minutito. Reemplace los datos. O sea, lo pasó. Del área de continuidad, lo pasó. Sí, esa la pasó, puso como lo hacía el bicho.
No sobre ahí. Creo que sea esto, bloque. Esa, la velocidad no es elevado a la menos 2 Sí, porque está en centímetros. Por eso que le pongo. completamente. Sí. Solo. No voy a hacer mi te voy diciendo. El video. ¿Cuándo salió la versión? Total me sale que es 0,0. ¿De cuánto sale esta fracción? Simplemente repasar datos. La rapidez en A ya la teníamos. Se puede poner como 0,300 metros por segundo, ¿no? Rapidez de A. Y aquí la diferencia de presiones, ahí está. La densidad del fluido que está saliendo, la densidad de la sangre, es igual a 1,06 por eso al cubo. ¿Cuánto está saliendo eso? La fracción. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Cuánto sale esa fracción? ¿No? ¿No lo has sacado? Una de las cosas que tienen que dominar para todas las clases está hacer cálculos rápidos. Mientras más practicas, más rápido lo haces sin equivocarte. ¿Cuánto sale esto? No vamos a avanzar así. ¿Cuánto sale eso? Ahí están todos los datos. La rapidez en A, 0,300 o 30 por eso 2. Las presiones que las puedes restar, factorizas el 10 a la 4.
La densidad que es la densidad de la sangre, obviamente. La rapidez al cuadrado. De nuevo, ¿cuánto sale esto? 0, si no están calculando, se van a demorar en sus PCs, luego no es culpa del profesor. Esto sale 0.30, a ver, déjenmelo verificar. Ya ustedes tienen que verificarlo, pues. Reemplazando. Ya, si no lo van a reemplazar, van a tener problemas. ¿No? Reemplaza, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuánto porcentaje está bloqueado? Recuerda que 0.30% es dividir, bueno, es 0.30% es dividir esta área, que sí es libre, entre el área total. Esto es libre, porque es esta área libre, ¿no? Si 30% está libre, ¿cuánto está bloqueado? El 70%. Claro. Recuerda que 0.30 es 30%. 70% de la arteria está bloqueada. Porque al dividir área libre entre el área total, sin 30%, 0.30, el resto está bloqueado, ¿no? La respuesta es 70% de... 70% de la arteria bloqueada, bastante, ¿no? Así puede llegar, estos son datos más o menos reales. Se puede detectar entonces qué tanto está bloqueado la arteria. Solamente con dinámica fluida. Bien, continuamos entonces. 70% dinámica fluida. Bien, para empezar otro tema ahorita. Me sale 0,69. A ver. 87. Claro, lo rodea. No, digamos que la primera. Ah, el primero. Sí. A ver. Y es lo que digamos que está bloqueado es el 31,13%. Entonces estará bien. La nuestra no es la mejor. Veamos, ¿te ve? Pero 0,05 por 10 en 4. No, 30 sale. Por lo menos. ¿Te queda bien tu cálculo? Mira. Pero está con raíz cuadrada. Sí, yo estoy correcto. ¿Con raíz? ¿Alguien más puede verificar por eso? 0.30 es lo que, bueno, 0.295 lo que estoy mostrando aquí, ¿no?
Está saliendo esto exactamente el porcentaje libre. Y esto sería 29,5%, ¿no? Recuerden, si no están calculando conmigo van a tener problemas en las PCs. Tienen que también tener rapidez en los cálculos. Es parte de las habilidades que va a tener un ingeniero. ¿Dónde ha visto un ingeniero que demora 10 minutos en hacer un cálculo así? Bueno, ya, eso está en su responsabilidad. Entonces ahí lo dejamos. En resumen, usamos las dos ecuaciones de dinámica en fluido y hemos visto la semana pasada. Con eso terminamos la semana 8. Pasamos a la semana 9 que está en su cama, por favor. Entonces vamos a ver una nueva sesión, un nuevo tema. Vamos a hablar de la temperatura y el calor. Que no son lo mismo, por si acaso. La temperatura y el calor no es lo mismo. En la vida cotidiana hablamos de temperatura, hablamos de calor, como si fuese lo mismo, no son lo mismo en ciencia. Entonces decimos, tenemos calor, cuando queremos decir tenemos una alta temperatura. Y vamos a hablar de la capacidad calorífica, un poco de las propiedades del agua. Les había dicho que el agua es un elemento, un compuesto muy raro en realidad químicamente y físicamente. Vamos a analizar, resolver situaciones relacionadas con temperatura y calor. Vamos a hablar de temperatura, calor y algunas propiedades de las sustancias. Para eso veamos un breve video sobre que nos habla un poco de las temperaturas. Un breve video. Lo pueden ver en YouTube. Un poquito más. Eureka! The story so far. When matter, in any of its three states, gets hot, its molecules go... Algo que ya sabemos, ¿no? Bueno, no sé si lo saben. Cuando la materia se pone caliente es porque microscópicamente Gets hot, its molecules go faster and take up more space, and the solid... sus moléculas se ven más agitadamente, más rápidamente. Microscópicamente, entonces, la temperatura tiene que ver con el estado de agitación de las moléculas. liquid or gas expands. When matter gets... Otra propiedad que va a ocurrir cuando aumenta la temperatura, esa agitación molecular, es que se expande la materia. Y cuando la materia se enfría, las moléculas se mueven más lentamente, y al moverse más lentamente, ocupan menos espacio. Se contraen. cold, its molecules go slower and take up less space, and the solid, liquid or gas contracts. And now, measuring temperature. Can you tell whether something is hot or cold? In that case, decide... Vamos a hablar primero de cómo se mide temperatura. Ya tenemos una idea intuitiva de qué es la temperatura, está relacionada con la agitación molecular. Pero de lo que vamos a hablar hoy día es de cómo se mide la temperatura, unas ideas de eso. Which of these three bathtubs you'd like to step into? This one, which is freezing cold. Or this one, which is boiling hot. Or this one, which is neither too hot nor too cold. It's an easy choice, isn't it? Well, go on. Step into the middle one. Feels just a bit too hot, doesn't it? Try the other foot. Oh, now it feels a bit too cold. Well, perhaps judging whether something is hot or cold isn't so easy after all. Entonces, aquí vamos a ver más con el estudio de historia. Vamos a ver. Una idea que podría para medir la temperatura es usar nuestros sentidos. Aquí se propone que usemos nuestros sentidos, veamos cuál es el problema si usamos nuestros sentidos, nuestro tacto. In that case, decide which of these three bathtubs you'd like to step into. This one, which is freezing cold. Tenemos tres bañeras con agua, una que está muy fría según lo que sienten tus sentidos, otra muy caliente según tus sentidos. Or this one, which is boiling hot. Entonces tus sentidos están usándolo como medidor, pero vamos a ver si es fiable. Ya pusiste un pie en una bañera fría, se quedó bien resentido tu pie, ¿no? con el frío. Igualito que en una bañera muy caliente. Ahora veamos cada uno de los pies si lo metes a la bañera tibia.
Or this one, which is neither too hot nor too cold? It's an easy choice, isn't it? Well, go on. Step into the middle one. Feels just a bit too hot, doesn't it? Try the other foot. Mira, la misma agua, con los diferentes pies, va a sentir diferentes cosas. Oh, now it feels a bit too cold. Well, perhaps judging whether something is hot or cold isn't so easy after all. This is because the human body can only notice differences in hotness or Entonces, el cuerpo humano no es bueno para medir temperatura. El cuerpo humano lo que mide es diferencias de temperaturas. No puede servir entonces como instrumento de medición el cuerpo humano. Lo que nosotros medimos es diferencia de temperatura. coldness. How hot or cold something is in comparison with something else. But even your own feet can't agree about how hot or cold the water in the middle bathtub is. There must be a better way to measure degree of hotness, or temperature, as we usually say. What do we know about hotness? Well, when the temperature of something goes up, its molecules go faster. The molecules in the boiling hot bath water are going too fast for comfort. And the molecules in the freezing cold bath water are going too slowly for comfort. If we could only make sure that the molecules in the in-between bath water were going at just the right speed for the human body, you could take your bath. But how can we measure their speed? Molecules are so tiny, we can't even see them, let alone clock how fast they're going. No se puede entonces medir la temperatura microscópicamente, ¿no? No vamos a medir cada molécula por partida. Wait a minute. There's something else we know about hotness. It not only causes a speed up of molecules, but this speed up causes matter to expand. So we could measure molecule speed indirectly by measuring the effect of that speed, the expansion itself. And that's exactly what a Swedish scientist by the name of Anders Entonces, como había algo en este video que se mencionó antes, que un efecto de subir la temperatura es que los objetos se expanden. Eso también lo vamos a estudiar después. Entonces, si los objetos se expanden, vamos a usar esa medida de expansión para medir la temperatura. ¿Qué tanto se expande un objeto para medir su temperatura? Y esa es la base de los termómetros antiguos. Celsius did in 1742. He took a liquid that expands quite a bit when it gets hot, mercury, and poured it into a little tube. He then put the tube into some freezing cold water, and the mercury contracted down to here. He decided to label this freezing point of water 0 degrees Celsius. Next, he put the tube into some boiling hot water, and the mercury expanded up to here. He marked this boiling point of water 100 degrees Celsius. Now he had a means of measuring the relative speeds of molecules. In other words, the relative temperature or degree of hotness of things. Comfortable room temperature is 20 degrees. But 30 degrees is a bit too hot. And minus 20 degrees is much too cold. Celsius could even take his own temperature and find it to be about 37 degrees, which, naturally enough, is the ideal temperature for your bath water, normal body temperature. All you have to do is adjust the water to 37 degrees, and you'll finally be able to take your bath, courtesy Anders Celsius and his hotness meter. Or if you prefer the Greek word for hotness, which is thermos, as in thermos bottle, his thermos meter, or thermometer. Is your bath water at the right temperature now? Oh my. Perhaps you should have taken a shower. Entonces, ¿qué sacamos de este video? Ahí hablamos de cierta escala de temperatura. ¿Cuál es la escala de temperatura que necesitaba? Y si se dan cuenta era grados Celsius. Era una de las escalas de temperatura que se usaba bastante hasta que llegó algo mejor todavía que vamos a hablar después, que es Kelvin. Entonces, algo que ya estaba diciendo el mismo video, la temperatura tiene que ver microscópicamente con la energía cinética. Recuerda que la energía cinética
tiene que ver con la rapidez al cuadrado. No te acuerdas que era un medio de masa por rapidez al cuadrado. Más rapidez tienen las moléculas de un objeto, más energía cinética, ¿no? Entonces, tiene que ver con el grado de agitación, por lo tanto, mientras más rápido se mueven aleatoriamente estas moléculas, más temperatura hay, ¿no? Eso ocurre también en los sólidos, no solamente en los gases, como puedes ver ahí. Lo que pasa en los sólidos es que se mueven, pero alrededor de sus posiciones de equilibrio, ¿no? Tú puedes tener un sólido, molecularmente están ligados por enlaces que parecen resortitos. Los enlaces microscópicos actúan más o menos como resortes, ¿no? Tú puedes ver un sólido así. Y estos objetos chiquitos están vibrando con cierta velocidad. Ya, esas vibraciones en los sólidos, microscópicas que no se pueden ver, tienen que ver con la temperatura. Un poquito aleatorio. Entonces ya sabes que la temperatura tiene que ver con el grado de agitación microscópica del objeto. En promedio, ¿eh? Esta palabra clave también es importante. En promedio. En algunos momentos, de repente, una molécula está detenida, pero tenemos que buscar el promedio de todas las moléculas. Cualitativamente, la temperatura se refiere a las ideas de caliente y frío, de las cuales se basa el contacto. La temperatura se mide de manera escalar, o sea que la temperatura no es un vector, ¿no? Eso es obvio. Nunca midió alguien temperatura con una dirección. La temperatura no tiene dirección. Y este concepto de equilibrio térmico es importante. Vamos a hablar de equilibrio térmico. Debemos hablar de temperatura solo cuando se llega al equilibrio térmico. Vamos a hablar de qué es equilibrio térmico. Y aquí está la unidad. La unidad de la temperatura es el Kelvin, que no lo mencionaba el video, ¿eh? Lo que pasa es que en el día a día nosotros usamos más grados Celsius. Vamos a ver que hay una relación entre grados Celsius y Kelvin. Es una relación sencilla que vamos a ver. Vamos a estudiar entonces las escalas de temperatura. Para saber cómo medir temperatura, vamos a relacionarlo la escala Celsius, la escala Fahrenheit que se usa en Estados Unidos y la escala Kelvin máxima. Entonces comenzamos con la temperatura en la escala Celsius. Grados Celsius, que había mencionado el video, ¿no? Tenemos que tomar dos puntos de referencia. El punto de hielo, donde el agua se comienza a solidificar. Se llama 0 grados Celsius, como decía el video. El punto de vapor, donde comienza a hervir el agua a presión y a presión estándar, por si acaso, una atmósfera, que es una unidad de presión atmosférica, por si acaso. A ese punto donde el agua comienza a hervir se le llama 100 grados Celsius. Y a partir de ahí se hacen 100 divisiones para medir cualquier otra temperatura. Si tú agarras ese termómetro y lo pones en un material donde quieras medir temperatura, ya lo hemos hecho todos nosotros, ¿no? Te espera cierto tiempo hasta que... ¿Qué material se suele poner aquí en los termómetros antiguos? Ahorita hay termómetros digitales que ya no usan esto, pero antiguamente, si han visto, se pone mercurio. Es un material tóxico, no se le recomienda tocar ni mucho menos ingerir mercurio. Si se rompe un termómetro, sale ese líquido mercurio, es un metal líquido. Así es, a temperatura ambiente es líquido. Por eso, y lo bueno del mercurio es que se expande bastante. Entonces, si hay una diferencia de temperatura con el objeto que vas a medir su temperatura, se va a expandir hasta que se llega al equilibrio térmico que se decía, y puedes medir la temperatura, por ejemplo, 40 y tantos grados Celsius. Te tienes que esperar un tiempo, no es instantáneo. Ese tiempo que tienes que esperar es para que llegue al equilibrio térmico, donde tanto el termómetro como el objeto que mides tienen la misma temperatura. La idea del termómetro es que no afecte a la energía térmica del otro objeto. Por ejemplo, los termómetros son delgaditos, no deberían pesar mucho.
mercurio. Bien, entonces esa es la escala Celsius, ¿no? Empieza en 0 para el punto... Bueno, en realidad también hay termómetros que miden negativo, ¿no? Pero y eso sería para otras aplicaciones. Tu termómetro clínico para la salud, eso no tiene escala negativa. Pero en principio sí existe temperatura negativa en grados Celsius. Si tú mides, por ejemplo, la temperatura en grados Celsius, en algunas ciudades de la Puna, por ejemplo, se puede llegar a grados al menos 5 grados Celsius, menos 10 grados Celsius. En otras ciudades del hemisferio norte, más cerca a los polos, fácilmente se puede llegar a menos 20 grados Celsius. Bien. Esa es la escala Celsius. La escala es Fahrenheit ahora. Esta escala no la utilizan en Estados Unidos. Ya les había mencionado que Estados Unidos utiliza su propio sistema inglés, sistema común estadounidense. Lo que utilizan ellos es el Fahrenheit en su vida cotidiana, grados Fahrenheit. También tiene la bolita de grado. Esta bolita significa grado. Los grados Fahrenheit, la escala Fahrenheit no utiliza el punto de solidificación, de fusión del agua, sino de manera un poco más química, utilizó una mezcla de hielo, agua y cloruro de amonio. El 0 grados Fahrenheit no es tan interesante. Lo que a Celsius le correspondía 0 grados Celsius, al Fahrenheit le corresponde 32. Hay punto de fusión del agua. Era lo que teníamos aquí, 0 grados Celsius. Ese 32 va a ser importante a la hora de convertir entre Celsius y Fahrenheit. Este 32 Fahrenheit es los 0 grados Celsius. Y el punto de ebullición es 212 grados Fahrenheit. Está por aquí. Congelación. Entonces, esto es 0 grados Celsius y esto es 100 grados Celsius. Los 200 grados Fahrenheit le corresponden a 100 grados Celsius y los 0 grados Celsius le corresponden a 32 grados Fahrenheit. Y entre ellos, no solamente hay una diferencia numérica, también la cantidad de divisiones, ¿no? Hay 180 divisiones entre 32 y 212, no puedes contar, ¿no? 32 más 180 te sale de 212, justamente. O sea que una división en grados Celsius no tiene el mismo tamaño que una división en grados Fahrenheit. Así que eso va a tener consecuencias a la hora de comparar las escalas. Vamos a aprender también a cómo convertirlas entre ellas. Bien, esas son las dos escalas usadas en el día a día, dependiendo de dónde estemos. La mayor parte del mundo utiliza grados Celsius. En Estados Unidos utilizan grados Fahrenheit. Ahora, hasta ahí todo bien, pero hay un problema con esto. ¿Cómo interpretamos grados negativos? O sea, todo depende de la escala, ¿no? En algunos casos tienes una escala negativa para grados Celsius, en otros casos grados negativos para la escala Fahrenheit. Pero poner un número negativo a la energía cinética de las moléculas no es algo muy conveniente, ¿no? Lo que pasa es que esto de las escalas se inventó mucho antes de que se pensara en las moléculas. Incluso no fue hasta el siglo XIX que se confirmó la teoría de los átomos, moléculas.
había gente que todavía no estaba convencida entre las moléculas y átomos, ¿no? Entonces, cuando ya se pusieron a pensar microscópicamente, dijeron, ¿qué sentido tiene la energía cinética, que siempre es positiva, con escala negativa? Tiene que haber una escala absoluta donde no haya temperatura negativa, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver acá. Vamos a ver que hay una tercera escala, que es la oficial del sistema internacional, la escala Kelvin. La tercera escala, deben haberla escuchado. ¿Nunca han escuchado de la escala Kelvin? ¿Alguien sabe? ¿Cómo es la escala Kelvin? Vamos a hablar de ello. Entonces, Tenemos en esta tabla ya, en esta tabla muy interesante están resumidos los dos puntos importantes, tanto en grados Celsius como en Kelvin. El punto de congelación del agua, 0 grados Celsius. El punto de ebullición del agua, 100 grados Celsius. En Fahrenheit, en grados Fahrenheit le corresponde a 32 y 212. Lo que queremos es sacar una tercera escala que tenga más sentido físico y vamos a usar la presión del gas. una tercera columna, que es la columna de la escala absoluta de temperatura en grados Kelvin. ¿De dónde salió esa escala? Bueno, trabajando con gases, cuando la densidad de un gas es muy pequeña, y sobre todo cuando tenemos un gas noble, podemos usar la ecuación, el modelo de gas ideal, para predecir cómo se comporta la presión en el gas a volumen constante cuando variamos la temperatura. Si ustedes se dan cuenta, si el volumen es constante, todo esto que está... Una ecuación que no la estamos viendo todavía, que relaciona la presión de un gas ideal, por caso, con la temperatura. Aquí hay otros factores como el número de moles que se ve en química, que tiene que ver con la cantidad de sustancia que hay del gas. R es una constante y V es el volumen. Ya, pero si lo pones todo en un solo volumen constante y trabajas con la misma masa de gas, todo esto se mantiene constante. ¿Qué puedes concluir de la presión con respecto a la temperatura? A ver, si sube la temperatura, ¿qué pasa con la presión? Aumenta también, ¿no? Es directamente proporcional. La presión, mientras mantengas el mismo volumen de gas, es directamente proporcional a la temperatura. Eso quiere decir que si tú tienes una gráfica, por ejemplo, Y es una constante por X, ¿qué tipo de gráfica es Y igual a una constante por X? Esto te he enseñado en fundamentos de matemática. La gráfica de un Y igual a constante por X, ¿cómo es? Recta, parabólica, hipérbola. Y es igual a K por X. ¿Qué gráfica, qué forma tiene? Una recta, ¿no? Y no solamente una recta, como es una constante solita, pasa por el origen, ¿no? Es 0,0 también. Debería tener la forma así. Debería ser así. Ahora, el problema es que esa temperatura también es en una escala de grados Celsius o grados Fahrenheit. No va a salir una recta que pasa por el origen. Vamos a ver lo que sale. Acá es una constante. Ahora bien, para quienes ya conocen la expresión de una función de proporcionalidad directa, se pueden dar cuenta que cuando la temperatura es 0 acá, la presión me debiera dar 0 en este lugar. Cuando los científicos llevaron esta expresión al laboratorio, que funciona muy bien para cierto tipo de gases en cierto tipo de condiciones, se dieron cuenta que había un pequeño problema interesante, y era que al ir bajando la temperatura en Celsius, la presión en efecto para el gas disminuía de forma lineal, no proporcional, sino que la presión lo que hacía era algo como esto. Se dieron cuenta que si medían la temperatura en grados Celsius, sí se formaba una recta, pero no pasaba por el origen. Como debía esperarse con la presión y la temperatura. La presión hacía algo así.
Y es decir, cuando llegaban a 0 grados Celsius, aquí había una presión que era diferente de 0. Y entonces, esta expresión no explica bien cómo se comporta un gas en una escala Celsius, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubo que hacer? Bueno, pues hubo que hacer un corrimiento de la escala Celsius, después, digamos, de hacer medidas acá, ¿verdad? Que me daban la expresión lineal entre presión y temperatura en Celsius. Lo que se hizo fue extrapolar hacia atrás. Entonces, resultó que al extrapolar... Todo esto que está graficando ella se hizo experimentalmente, o sea, a cierta temperatura medían la presión, a otra temperatura medían la presión, salían estos puntos en la gráfica. Se dieron cuenta que salía una línea recta, pero que no pasaba por 0. Entonces lo que hicieron es extrapolar, dibujar el resto de la línea, a ver hasta dónde llegaba. Hacia atrás. Existía un punto en ese momento hipotético en donde se iba a cumplir que cuando la temperatura fuera Celsius en una escala trasladada, la presión fuera 0 para el gas. Entonces, a esta temperatura que está acá, se le llamó 0 absoluto. De sus clases de física, ustedes saben que la presión refleja una medida de la energía cinética molecular de un gas. Entonces, al decir que la presión es 0 acá, en menos 273.15 grados Celsius, lo que se estaba afirmando básicamente es que iba a haber un punto de temperatura para el cual las moléculas se iban a quedar quietas, ¿verdad? Interesante, pero bueno, de ahí salió la escala Kelvin. La escala Kelvin lo único que hace es relacionar la temperatura en grados Celsius con una temperatura de una escala absoluta que está corrida en el origen. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos saber cuánto es la temperatura en grados Kelvin, lo único que tenemos que hacer es correr la escala. Es decir, le sumamos a la temperatura en grados... Solamente tengan cuidado, no se dice grados Kelvin, es Kelvin nada más. Lo que sí es en grados son los Celsius, grados Celsius y Fahrenheit. Grados Celsius, el 0 absoluto. Y ya, y se acabó. Noten ustedes que esto... Ese número 273,15 sale de los experimentos, como les digo. No es algo que vayan a deducir. Es el 0 absoluto le corresponde en grados Celsius a menos 273 grados Celsius. Refleja una relación lineal cuya pendiente es justamente 1. Es decir, aquí hay un 1 que no se ve. Eso quiere decir que el tamaño del grado Celsius es exactamente igual que el tamaño de un grado Kelvin. Lo único es que está corrida la escala, está corrido el 0 en la escala. Entonces, si nosotros queremos poner acá cuánto es la temperatura de congelación y de ebullición del agua, lo único que tenemos que hacer es justamente usar esta expresión de acá para llenar la columna que nos falta. Tenemos nosotros que para la temperatura de congelación, aquí corresponde poner que es la temperatura en Celsius, que sería 0, más 273.15. Entonces nosotros tenemos que el agua para nosotros se congela a 273.15 grados Kelvin. Y si nosotros queremos que el agua ebulla... Entonces, la idea está ahí. Este valor de menos 273,15 grados Celsius le corresponde, como les digo, a los experimentos que se han hecho con gases, en donde tendrías una presión igual a 0. Tener una presión igual a 0 significaría que los gases no van a empujar nada a las paredes del recipiente, o sea, estarían quietos. Eso es interesante, ¿no? Teóricamente, ojo, porque no es que los experimentos solamente se hicieron hasta aquí. Experimento, ¿no? Toda esta parte de acá es hipotética, simplemente una vez que has dibujado la línea recta, sabes que vas a interpretar por acá.
Esto ya es hipotético. Pero ese cero absoluto, ese valor hipotético en donde todas las moléculas se quedarían quietas, ese valor hipotético es importante, lo usan de referencia para el cero absoluto. Y el cero absoluto entonces le corresponde a la escala Kelvin, tendría al cero absoluto como T igual a 0. T igual a 0 en Kelvin sería T igual a 0 Kelvin, por ejemplo. Ya no se dice grados, por si acaso. Esa es la unidad oficial del Sistema Internacional para la Temperatura. Kelvin, con K mayúscula. Lo vamos a simbolizar con T, sin nada. La F de Fahrenheit, la C de Celsius, se relaciona con la temperatura en Celsius. Por ejemplo, si la temperatura en Celsius es 20, o sea, quiere decir que es 20 grados Celsius, agarras el valor numérico, ¿cuál sería la temperatura en Kelvin? 20, agarras el valor numérico, más 273,15. Y eso sería en Kelvin. 293,15 Kelvin. Simplemente le sumas el cero absoluto. El valor de cero absoluto, ¿no? Por ejemplo, ahorita estaríamos alrededor de esa temperatura, ¿no? Temperatura ambiente es más o menos 20 grados Celsius, pero en Kelvin sería 290 y tantos Kelvin. Esa sería la temperatura en la que estamos ahorita, ¿no? A temperatura ambiente. Temperatura de... Ahora, ¿cómo se relaciona la escala Fahrenheit con la Celsius? También hay una relación. Aquí está esta relación. Podemos relacionarlos entonces. Sí, vamos a usar esas relaciones ahora. Un ejemplo, no es necesario esa misma relación estaba acá. Aquí, por ejemplo. En un día la temperatura alcanza 50 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la temperatura en grados Celsius y cuál es en Kelvin? Ahora? ¿Te han dado de datos? Temperatura F50 en Fahrenheit, ¿no? En grados Fahrenheit. ¿Cuánto vale la temperatura en Celsius y en Kelvin? Usando estas relaciones. En Celsius, a ver. Usamos, obviamente si quiero en Celsius tengo que utilizar esta relación. Temperatura en Fahrenheit es la temperatura 9/5. Temperatura en Celsius más 32. ¿Qué tenemos de dato? Que este 50 es igual a 9/5 de temperatura en Celsius más 32. Y de ahí sale entonces para despejar. A ver. Despejando, ¿cuánto sale la temperatura en grados Celsius? 10. A ver, veamos, sale, pasas a restar. 50 menos 32. Entonces esto es 18. Es igual a 9/5 de TC. TC, a ver, se cancela, sacas 2, sale 10. Significa que la temperatura es 10 grados Celsius. Muy bien. Ahora, en la parte B. O sea, si primero ya tienes en grados Celsius la temperatura que salió 10 grados Celsius, la temperatura en Kelvin, que es esta es en Kelvin. La que no tiene ningún subíndice es en Kelvin, ¿ya? Esa temperatura en Kelvin es la temperatura en Celsius, que ya la tenemos, más 273,15, entonces este es 10. El 10 en Celsius tiene que estar, ¿no? Si te das cuenta, la temperatura en Kelvin es basada en la de Celsius. O sea, para inventar la escala Kelvin se basaron en la...
No se basaron en la de Fahrenheit. Por eso primero le he pasado a Celsius. Sale 283,15. Entonces la temperatura. En Kelvin. Esta es la respuesta. Entonces esos 10 grados Celsius en el exterior, que podría ser en un otoño, en un invierno, aquí sería en un invierno. Serían 283,15 Kelvin. Hay una advertencia. En la escala Kelvin no se dice grados Kelvin, se dice Kelvin solito, nada. Los grados se usan para Celsius y Fahrenheit. Los grados son esa bolita, no existe grado Kelvin, no existe bolita con Kelvin. Solamente para Celsius y para Fahrenheit. Bien. Eso es con respecto a la temperatura. Tenemos los tres escalas. ¿La escala absoluta cuál es? La que cumple la relación entre presión y temperatura. Sí. La escala Kelvin es absoluta. Absoluta hay que entender qué significa. Cumple con las ecuaciones físicas. Una de las ecuaciones físicas era la que mostramos en el video, ¿no? Entre la presión y la temperatura. Las otras escalas no cumplen con las ecuaciones físicas. Si tú utilizas esa ecuación que estábamos en el video, P es igual a una constante por temperatura, si pones aquí el número de Celsius, no se cumple. Ya le mostró el video, ¿no? Por eso la escala absoluta es Kelvin. Si vas a usar cálculos, tienes que usar la escala absoluta, Kelvin. Y además, T igual a 0 le corresponde al cero absoluto. Ese cero absoluto es un valor bien importante en la física. Teóricamente, debería no haber movimiento de ninguna molécula en ese cero absoluto. Ahora, es imposible llegar a cero absoluto. Eso sí es cierto. Eso es en teoría, ¿no? En la práctica es imposible, porque cada vez se hace más difícil disminuir más la temperatura, ¿no? Actualmente se ha llegado a 10 a la menos 6, creo, en laboratorios bastante fuertes. Pero no a cero absoluto. Bien, ¿hasta ahora una duda? Veamos entonces el concepto de energía interna y energía externa. A ver, la energía interna. Ya habíamos hablado un poco de la energía interna cuando veíamos mecánica y teníamos bloques con fricción, ¿no? Habíamos hablado de la variación de energía interna que tenía que ver con las moléculas. Ahora vamos a seguir hablando de la energía interna en términos de su agitación molecular. Es la suma de todas las energías dentro de una sustancia. Todas las energías, hay energía rotacional, vibracional, química, y también la térmica, que tiene que ver con el movimiento aleatorio. La energía interna incluye todas las energías. La térmica, que se traduce en la temperatura, por movimiento aleatorio de las moléculas. Pero hay otras energías que ya no son térmicas, por ejemplo, la energía química, la vibracional, la rotacional. Esas no tienen que ver con la energía térmica. La rotacional, cuando una molécula, por ejemplo, rota, ya. Eso no es movimiento aleatorio. La química tiene que ver con los enlaces entre las moléculas. Interna es todo lo microscópico, toda la energía microscópica. ¿Cuál tiene mayor energía térmica?
Mayor energía interna, perdón. Esto es un sólido. Vibra, pero no hay mucha libertad. Este sería un líquido. Este es un gas. Bueno, la energía térmica es solamente una parte de la energía interna que está relacionada con la temperatura. Hay una relación entre ellas. Tiene que ver con la temperatura. Aparte de tiene que ver con la temperatura y la energía térmica. Entonces, es solamente una parte de la energía interna, la energía térmica. Y ahora vamos a distinguirlo del calor. ¿Qué cosa es el calor? El calor es la energía térmica que se transfiere, tiene que estar en tránsito. Por ejemplo, este es el calor. Solo cuando se está transfiriendo energía térmica hay calor. No tiene sentido decir entonces que un objeto tiene calor, porque el calor tiene que estar de tránsito de un objeto a otro. El calor no es algo que esté dentro de un objeto. Lo que puede tener es energía térmica, pero el calor ya está saliendo y yendo a otro objeto. Entonces no tiene sentido hablar de un objeto tiene calor o yo tengo calor. Por eso le decía, la forma cotidiana de hablar no es la correcta. En ciencia, el calor está en tránsito, saliendo y yendo a otro lado. Lo que sí puede tener es energía térmica. Esa energía térmica puede salir en forma de calor e irse a otro cuerpo. Entonces el calor es la energía que se pierde o se gana, pero que está en tránsito. No es correcto decir que un cuerpo tiene calor, porque debería estar moviéndose. Se mide en energía, unidades de energía que es Joule. Y ese flujo de energía se dirige del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura hasta que se alcance el equilibrio térmico, ¿no? De manera espontánea. Si alguien quiere hacer lo contrario, tendría que aplicar un trabajo. Por ejemplo, existen máquinas térmicas que hacen lo contrario, pero para eso tienen que hacer un trabajo mecánico. De manera espontánea, entonces, el calor va de mayor a menor temperatura. Esto es lo que quería enfatizar. Los cuerpos no almacenan calor, sino energía térmica.
No tiene sentido decir entonces cuando digo un cuerpo tiene calor, tiene energía térmica, sí, pero no calor. Calor está en movimiento. Ahora, hay algo que interesa mucho a la gente que trabaja con nutrición. Las unidades del calor. Las unidades del calor. La unidad del sistema internacional es el Joule, porque es energía. A ver. El calor es energía, entonces ni en Joule, pero también hay otras unidades. Por ejemplo, la caloría. La caloría. Es definida como el calor necesario para que cuando llegue a 1 gramo de agua, le suba la temperatura en 1 grado Celsius. O sea, es el calor Q. El calor se representa por la letra Q, por si acaso. Calor necesario para que suba 1 grado Celsius de temperatura. O sea, para que 1 gramo de agua, 1 gramo de H2O, suba su temperatura en 1 grado Celsius. Por ejemplo, si le das un calor de 1 caloría a 1 gramo de agua, va a subir su temperatura en 1 grado Celsius. Ahora, 1 gramo de agua es algo pequeñito, no es un pedacito de agua, ¿no? Si le das 1 caloría, va a subir su temperatura a 1 grado Celsius. 1 gramo de agua, creo que en volumen sería 1 centímetro cúbico. No, sí, 1 centímetro cúbico. La existencia de esa unidad es histórica, ¿no? Porque definir cuánto calor necesitas para subir la temperatura del agua es algo más o menos sencillo de medir. Lo que no se sabía es que la caloría tenía que ver con energía. Tuvo que llegar este científico, Joule, James Prescott Joule, algo así creo que se llama. Su apellido era Joule, que sospechaba que la caloría tenía que ver con energía. Hizo una demostración en donde, haciendo trabajo mecánico, logró subir la temperatura del agua. Se agarró unas paletas, hizo trabajo. El trabajo que hizo lo pudo medir por fuerza multiplicado por desplazamiento. Y se dio cuenta que cuando hacía un trabajo de 4,186 joules, se lograba subir 1 grado de grado Celsius a esa masa de agua. Entonces eso era 1 caloría. 1 caloría es igual a 4,186 joules. Esa es la conversión, ¿no? 1 caloría es 4,186 joules. Ahora, el problema es que 4 joules es poquito. En el área alimenticia, en todos los que trabajan en nutrición, trabajan con calorías, pero trabajan con calorías con C mayúscula. Cuando te dicen quema unas 100 calorías, no te está diciendo 100 por esto, te están diciendo 1 caloría con C mayúscula, nutricional, es igual a 10 al cubo calorías científicas. Entonces, 1 caloría nutricional, que muchos alumnos lo ponen con C mayúscula, es 1000 calorías. Estamos hablando aquí en ciencia, en física. En física. 1000 calorías. Entonces te dicen, tienes que reducir tu consumo de calorías. Están hablando de los kilocalorías de tu día. Hay que tener cuidado con eso. Vamos a un ejemplo entonces, un ejemplo conceptual. Dos objetos sólidos A y B se encuentran en contacto térmico. ¿En qué casos habrá transferencia de energía térmica Q? Calor. Transferencia es energía en tránsito.
desde A hacia B. Sí, recuerda que para que haya transferencia de calor, de transferencia de energía térmica, o sea, calor, tiene que haber una mayor temperatura que vaya hacia la menor temperatura. Entonces hay que buscar que A esté mayor que B en temperatura, ¿verdad? Eso solamente se cumple en ¿cuál caso? Sí, solo la C. Esta es la respuesta. Recuerda que de A, si quieres que A vaya hacia B, tendría que tener temperatura mayor y aquí tendría que tener temperatura menor. Para que haya transferencia de energía térmica, siempre el que tiene mayor temperatura, el que tiene menor temperatura. Claro. 0 grados Celsius es mayor que menos 10 grados Celsius. Las otras alternativas no cumplen. Bien. Ahora, ya sabemos que el calor es una transferencia de energía. Eso significa que podemos incluirlo en el principio de energía. Hasta el momento, en el principio de energía, nosotros solamente poníamos hasta acá. Variación de energía del sistema es igual a trabajo del entorno y ahí quedaba. Cuando hay posibilidad de que haya transferencia en forma de calor, se le tiene que poner aquí como otro tipo de transferencia de energía. Entonces estamos entendiendo que el calor, que es un tipo de transferencia, viene acá en el principio de energía. Aparte del trabajo que se hace, ¿no? Igual que se hacía en mecánica. ¿Qué tipos de energía tiene el sistema? Cinética, potencial gravitatoria. Todo depende del tipo de sistema. Energía potencial elástica y aparece la variación de energía interna. La variación de energía interna. Vamos a ver entonces dos cambios de variación de energía interna. Vamos a hacer ese cálculo. Hay casos donde la energía interna cambia por efecto de la temperatura. Ese sería un cambio de energía térmica. Y también hay casos donde la energía interna cambia por efectos de cambio de fase. Cambio de sólido a líquido a gaseoso. O sea, puede haber cambios de sólido, líquido, gaseoso. Eso es un cambio de fase. Que vamos a hablar ahorita, ¿no? Vamos a empezar primero con variación de energía interna en el caso cuando cambia la temperatura. Para hablar de ese caso, cuando cambia la energía interna por cambio de temperatura, tenemos que hablar de lo que se llama capacidad calorífica específica o C minúscula, también llamado calor específico. Calor específico. C. Se describe con la C minúscula. Calor específico. El calor específico es cuánta energía térmica cambia una sustancia por unidad de temperatura. O sea, si haces que suba la temperatura, por ejemplo, 1 grado Celsius, o 1 Kelvin, que es lo mismo. Subir 1 grado Celsius es lo mismo que subir 1 Kelvin. Mides cuánta energía térmica necesita subir ese sistema entre la unidad de masa, ¿no? Depende también por unidad de masa. O sea, estás sacando una relación entre la energía y el cambio de temperatura. Esto se puede escribir de una manera más compacta. M por C por cambio de temperatura es igual a variación de energía térmica. Esto es de aquí. Algunos tienen mnemotecnia para esto, dicen maceta, no sé si quieran recordarle.
M por C, donde C es el calor específico de sustancia, por el cambio de temperatura. Nota que este cambio es final menos inicial. Temperatura final menos temperatura inicial, ¿ya? Recuerda. Más Z. Y depende del material. Por ejemplo, aquí hay una lista de sustancias con su calor específico. Aluminio, berilio, cobre. El agua, ¿dónde está? Aquí está el agua. El agua tiene ese calor específico. 4190 joules entre kilogramo Kelvin. Todo va a depender de la sustancia. Cada sustancia tiene su calor específico correspondiente. Bien, veamos entonces un ejemplo. ¿Recuerden esta ecuación? Esta ecuación, masa por calor específico por cambio de temperatura es igual a la relación de energía térmica. Terminamos con un ejemplo relacionado con ese cambio de temperatura. Cuando hay cambio de temperatura, recuerda, se aplica esta ecuación. Y esto ocurre aquí. Bien. Tenemos una muestra de 12 kilogramos de agua que está a temperatura ambiente. ¿Qué da de dato el calor específico del agua? Bueno, aquí lo he puesto más exacto, en la tabla era 4190. Determine la variación de temperatura. Determine la variación de temperatura. A ver, tenemos de datos. La masa es 12 kilogramos de agua. H2O. No me da la temperatura ambiente, solamente dicen temperatura inicial no se sabe, es ambiente nada más, temperatura ambiente. La temperatura final no se sabe, pero se pide. No se pide. A ver, ¿qué es lo que se pide exactamente? Temperatura inicial, final, ninguno de los dos. Delta T. Se pide delta T. No se pide la inicial ni la final, no importa. Solo se pide la variación. Justamente está aquí. Entonces ya, de hecho, que vamos a usar esto, ¿no? Ya. ¿Qué más tenemos de datos? El C del agua, que es 4186 Joule entre kilogramo Kelvin. También tenemos de dato el trabajo hecho sobre la muestra. El trabajo hecho sobre la muestra es 3,60 por 10 a la 4 joules. Ya está. Con esos datos tenemos que trabajar. A ver. Pongamos el sistema. ¿Quién sería obviamente el sistema? El agua, ¿no? Dice que se le ha hecho un trabajo del entorno. Entonces, principio de energía. ¿Qué nos dice el principio de energía? Con su generalización para incluir al calor. Cambio de energía del sistema es igual al trabajo del entorno, que lo tenemos, más el calor que pueda tener, ¿no? Más otro. Ya, ahora, acá hay algo interesante. La palabra es contenedor aislado. ¿Qué significa el contenedor aislado? Esto quiero resaltar, es importantísimo. Si no, no sale. Cuando tú aíslas, por ejemplo, con papel o con un material a un objeto, ¿para qué lo haces? Por ejemplo, en este caso, ¿para qué crees que sería? Para mantener la temperatura. Sí. Eso ocurre, por ejemplo, en los termos.
los termos donde tú llevas tu té, tu café, están bien aislados. Están fabricados para estar bien aislados. Es bien interesante la tecnología del termo, ¿eh? No lo hicieron, esa forma de los termos, que tienen boquita chiquita, no es por gusto, es todo para maximizar el aislamiento. Aislado significa que no hay calor. No entra ni sale calor. O sea, si tú dejas cerrado a tu té dentro de un recipiente aislado, no va a perder energía térmica porque no entra ni sale calor. Eso significa aislado. Ya quiero enfatizarlo bastante. Eso significa que esto sale cero. ¿Ya? Por eso les dije que era importante este término de que está aislado. El trabajo sí lo tenemos. Trabajo en el entorno sí lo tenemos. ¿Qué tipos de energía va a tener nuestro sistema? La muestra está ahí más o menos quieta, ¿no? Obviamente vamos a ignorar los chisporroteos que hay por acá, ¿no? Eso se ignora. No hay variación de cinética, no es que estés moviendo el objeto con una velocidad inicial y final. Energía potencial gravitatoria no hay porque no hemos puesto el planeta Tierra ahí. Potencial elástica con resortes tampoco hay. Pero lo que hay es energía interna. Variación de energía interna. La variación de energía interna se divide en dos. La variación de energía térmica y la variación de energía por cambio de fase, que vamos a estudiar ya en la próxima clase. No hay cambio de fase, o sea, todo se mantiene líquido. Entonces, ¿cuál es la variación de energía térmica? Aquí está. Masa por C por cambio de temperatura. Esta es la variación de energía térmica. Recuerda, la energía interna se divide en dos. Una que es la variación de energía térmica cuando hay cambio de temperatura. Y la otra cuando no hay cambio de temperatura, que ocurre solo cuando hay cambio de fase. Obviamente esto no está cambiando de fase, no se está evaporando nada, así que no hay cambio de fase. Te queda solamente esto. De ahí despejas tu cambio de temperatura. Sería el trabajo entre NC del agua. ¿Ya cuánto sale eso? He pasado a dividir en MC. ¿Cuánto sale esa variación de temperatura? $3,60 por esa a la 4 entre 12 entre 4.183. Pero pequeña. ¿Cuánto sale? 8,60. No, sale... Ah, no, falta multiplicar. Eh, 0,71. 1,66. Con tres cifras sería 71,7. 0,717. Kelvin, si te das cuenta, ¿no? Se cancela el joule, se cancela el kilogramo, este Kelvin sube. Ha habido un aumento de temperatura de 0,717 Kelvin. Bien. Eso sería el aumento de temperatura. Ni siquiera ha llegado a un grado Kelvin. No, ni siquiera ha llegado a un Kelvin. Algo que quería mencionar es que un aumento de temperatura, un cambio de temperatura en Kelvin, este es en Kelvin, es lo mismo que un aumento en grados Celsius.
Si hablamos de cambios, no estoy diciendo que Kelvin sea igual a Celsius, sino que el cambio en Kelvin, si por ejemplo estás en 280 Kelvin y subes a 281, había una variación de un Kelvin. Lo mismo puedes decir de los Celsius. Si ha variado un Kelvin, también equivale a que varíe en 1 grado Celsius. Porque al final es solamente mover la referencia del 273. Los cambios están aquí. Los cambios son iguales para Kelvin y Celsius, pero no son iguales para Fahrenheit. Ahí sí hay una fracción que tener en cuenta. Eso sale de aquí. Entonces, nuestro resultado salió en este ejemplo en que varió 0,717 Kelvin. También se puede decir que ha variado 0,717 grados Celsius. En variación, ojo, no estoy diciendo que sea la temperatura, es un aumento. Bien, ahí nos quedamos por hoy. Mañana terminamos la TNT y continuamos con temperatura en expansión de aire. ¿Me puedes poner el problema? Bien. Entonces nos vemos el miércoles, terminamos el Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Chao.